RNN Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. ¿Me avisa? Buenos días, amigos. ¿Se imaginan un mundo en donde lo más importante sea la prevención de los males que normalmente nosotros tenemos y no utilizar medicamentos químicos que a veces y la gran mayoría son costosos, o vivir en un mundo en donde no exista violencia tanto para hombres como para mujeres o incluso para el personal de salud? Sería lo ideal, ¿sí? Evitar, por ejemplo, esos 158 casos de feminicidios del año pasado. Quien les habla, el doctor Juan Jiménez Lozada, en el primer programa de Salud y Protección Legal. Como único objetivo de este programa es verificar, mejorar y llevar alternativas de prevención tanto para los problemas de salud más comunes que tenemos en la región Lambayeque, y también llevar a cabo la discusión de algunos casos sobre responsabilidad profesional, tanto para los profesionales médicos, obstetras, enfermeras o técnicos en salud y odontólogos, como también para el personal usuario, es decir, los pacientes. En este primer programa tenemos el honor de llevar a cabo la entrevista como primer invitado al licenciado psicólogo Juan Antonio Sequén Flores, psicólogo forense, especialista en la psicología forense, con quien vamos a hablar un tema muy importante y la cual está en mucha boga, si se puede decir así, en varios programas, incluso en la ciudad de Lima, con formación de programas en salud. Me refiero a lo que corresponde a la salud mental. Con el licenciado Sequén Flores vamos a tocar un poco sobre lo que corresponde a esa prevención sobre la violencia que está existiendo, esa violencia que incluso lleva a casos criminales en algunos puntos, como por ejemplo en violencia familiar. Hemos mencionado al inicio de la presentación sobre casos de feminicidios. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Un honor nuevamente tenerlo acá en el primer programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De igual manera, gracias por la invitación y estaremos prestos a responder sus preguntas en esta mañana. Bueno, conversando con vos desde el inicio, manifestábamos el interés que hay sobre la prevención, no solamente por el Ministerio Público, sino por varios sectores de la comunidad, para prevenir estos casos de violencia familiar, violencia psicológica o lo que comúnmente tenemos en el argot popular, si se puede decir así, ese estrés que tenemos en la calle, en la vida diaria, estamos manejando y empezamos a pelearnos entre conductores. ¿Qué se puede iniciar o cómo podemos iniciar esa prevención, licenciado? Bueno, el factor estresante, lógicamente, que muchas personas altera la conducta, las emociones, lógicamente que existe también una violencia que se llama violencia de tránsito, ¿no? Lamentablemente Chiclayo ha crecido, el urbanismo no creció, no tenemos vías de acceso y eso genera pues congestión, genera alteración y hay muchos choferes, conductores de toda profesión que alteran su capacidad de tolerancia y esto lo revierten con conductas agresivas, violentas, insultos. Lógicamente, pues que aquí necesitamos, pues, primeramente tener expertos en crecimiento urbano, expertos en urbanización y en vías alternas, ¿no? Lo cual hace falta mucho en Chiclayo. Claro, ha tocado un punto importante, o sea, la tolerancia, pero como vos lo estás mencionando, en el mundo del taxi no solamente son personas que únicamente, sin hacer tocar puntos muy personales, solamente tienen secundaria completa, si no hay profesionales incluso titulados. ¿Cómo hacer de que si estamos en este mundo del taxi, por decir así, tenemos a personas profesionales que se supone tienen un nivel cultural, un nivel de tolerancia aparentemente mayor que las personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, cómo llegar a ellos o cómo cambiar este sistema? Bueno, lamentablemente, pues el cambiar, la actitud de cambio significa tener capacidad de resiliencia, capacidad de cambiar. Pueden ser profesionales, estudiantes de secundaria o de primaria completa que
que estén al servicio de un vehículo, a la cual se les otorga una licencia previa evaluación psicológica y también de conducción. Pero la persona que ya lleva con conductas o acciones de reaccionar de forma violenta, hostil, vehemente ante cualquier situación de evento, de tránsito, lógicamente que estamos hablando de una persona afectada en su salud mental. Mayormente la persona que no se encuentra tranquila, serena, estable, con bienestar y gozo de salud y de tranquilidad, lógicamente que esas personas sí pueden controlar y tolerar. Mientras las otras personas que viven bajo un estrés, bajo circunstancias de problemas, tanto a nivel económico, a nivel familiar, y más aún si sale pues a conducir un vehículo y esto le genera pues una situación de violencia también, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de que esta falta de tolerancia es originada por algo. Existe o debe de existir algunos factores que me lleven a esa pérdida de tolerancia o a ese desquebrajamiento del ámbito psicológico de las personas. Como vos lo está diciendo, debemos de tener cierto grado de alteración psicológica para llegar a ese punto. Así es, el grado de alteración psicológica, pues cada persona, cada ser humano tiene su propio quehacer de su vida cotidiana. Mediante eso también tiene que ver mucho la estabilidad emocional que existe en el hogar, la relación y la comunicación afectiva que tiene él con sus miembros de su familia, la predisposición para poder desarrollarse y crecer como persona, como ciudadano, como profesional, como técnico o como conductor de un vehículo, lógicamente tiene que ver parámetros, ¿no? Uno de los factores, uno de los factores que altera en muchas personas es el factor económico. Segundo, el factor de violencia o de mala comunicación, de riñas y conflictos dentro de la relación de pareja. Tercero, la falta de oportunidad en salud, ¿no? De querer, no contar con un seguro o con una salud adecuada para poder atenderse, ¿no? Lo que hace falta, pues por eso tenemos hospitales del Estado que tratan de cubrir esa necesidad, lo cual a veces no se hace. Le agregaría un punto más, licenciado. ¿Vos cree de que es importante también en este caso la nutrición? Siempre se menciona de que a veces por una mala nutrición, una mala alimentación o lo que actualmente llamamos los buenos hábitos alimenticios podrían originar este estrés, este cambio de comportamiento psicológico, como por ejemplo algunos colegas médicos mencionan la falta de calcio y magnesio. Bueno, supuestamente todo ser humano necesita más de 2.900 calorías diarias para poder activar su cuerpo, su mente, sus neuronas, la motivación de impulso que nos hace pues tener voluntad para poder hacer las cosas con felicidad, con agrado. Necesitamos pues tener una calidad de alimentación, de dieta alimenticia se llama, dieta alimenticia. Y esa dieta alimenticia significa pues nutrientes, carbohidratos, minerales, cereales, que la persona obtenga y tenga pues esa capacidad de poder fortalecer su motor interno, que viene a ser pues la combustión de nitrógeno, de agua, de minerales, de vitaminas, lo cual muchas personas no lo hacen, tienen mal hábito. Hay gente que sale a trabajar y no toma desayuno, por ejemplo, ¿no? El cansancio, la fatiga es propio de no tener este tipo de nutrientes y una adecuada alimentación, lo cual Bueno, como lo estamos viendo, queridos amigos, entonces el problema de la salud mental tiene varios factores, tiene varios agravantes que puede llevarnos a cualquier persona, no necesariamente un profesional o no, sino que eso nos lleva también a estos cambios emocionales, como le está diciendo el licenciado. Licenciado Seclén, vamos al punto en la cual vos es especialista en lo que corresponde a la violencia familiar, violencia criminal, como le llaman en otros países, en Colombia, me parece, o en Chile. ¿Qué puntos vos nos puede mencionar sobre la experiencia que vos has tenido en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense sobre lo que corresponde a la violencia familiar o incluso también a la violencia sexual en nuestra región? Bueno, actualmente con el nuevo código, con los nuevos procedimientos de acción penal para aquellos que violenten, agredan de forma directa e indirecta a cualquier miembro de la familia, lógicamente que hay una represión, ¿no? Hoy en día sí, pues toda persona que agrede, dañe, atente de forma directa e indirecta por cualquier medio de comunicación a una persona, a su pareja, cónyuge, conviviente o ex conviviente, se considera ya un hecho de violencia,
un hecho de violencia psicológica, un hecho de violencia que puede repercutir pues el estado de ánimo de las personas que lo sufren o lo padecen. De mi experiencia con los 20 años que he tenido en medicina legal, del 100% de los casos de violencia, pues el ser humano es muy complejo, sobre todo llamamos la psicología de la mujer violentada, tiene alternativas y posturas muy diferentes, ¿no? Hay mujeres que viven con una psicología de la violencia, la cual a veces ellas soportan de forma muy cíclica los hechos de violencia. Pero otras personas con capacidades de resiliencia o con capacidades de mejora, con toma de iniciativa y decisión, estamos hablando de un 15 a 20% son las que dicen ya, basta, ya no quiero vivir con violencia. Pero son pocas, o sea, del 100%, el 15% es el que toma decisiones y se separan de forma decidida, oportuna, que le genera bienestar, se separa de la violencia, del hecho violento, mientras que otras continúan, denuncian, a los 3 meses o 6 meses vuelven a reiterar o a retomar la relación, están por un tiempo de 2, 3 meses tranquilos y se reitera la violencia. Estamos hablando entonces, licenciado, de que estábamos diciendo de un 85% de mujeres en las cuales o se acostumbran o continúan o están temerosas de salir de esa relación. Así es, así es. Entonces, ¿qué buscar? Este programa está diseñado más para buscar medidas de prevención, qué hacer, qué recomendar a esta población. Muy bien. Si bien es cierto, existe el Centro de Emergencia Mujer, existe la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, pero a la actualidad, evaluando los programas, no encontramos un programa que mejore la calidad de la violencia. Lo que pasa es que se le manda al psicólogo por intermedio del juez para que vaya una evaluación psicológica al Hospital La Mercedes, al Hospital Regional o al equipo multidisciplinario que está en el Poder Judicial o, en ese caso, a la Unidad de Víctimas y Testigos. Pero realmente no existe una carencia de tratamiento, no hay un tratamiento eficaz y solamente se le manda a la víctima o se le manda al agresor. El agresor cumple con ir en 3 meses a una evaluación, pero no ha recibido un tratamiento adecuado, oportuno. Hay que hacer cambiar al violentador y también hay que hacer cambiar y fortalecer las capacidades de la mujer víctima de violencia para que no tome esa decisión equivocada y vuelva a continuar con hechos de violencia una tras otra y que a las finales pues termina pues en algunos casos en feminicidio, ¿no? Justamente acaba de tocar un punto muy importante y la cual en otros países lo están haciendo. Me parece que Colombia, Chile ya lo están preconizando. En Perú se abocan más nuestros programas del Estado, las instituciones que vos has mencionado, incluso el mismo Ministerio Público, enfocados única y exclusivamente a la dama, a la violentada, a la mujer que ha sido golpeada física o psicológicamente. Pero no, hasta el tiempo que yo estuve en el Ministerio Público, no hay algún programa en donde se trate, maneje o mejore las actitudes de este agresor o los comportamientos de estas personas. No, lamentablemente no hay. Bueno, hay una entidad, una ONG, EPIFAP, que ha hecho un convenio con el Poder Judicial, esperemos que sea acertado y efectivo, para que los agresores cumplan con pasar un proceso de tratamiento durante 3 meses a 6 meses y también vaya la víctima y sea el agresor quien aporte las consultas de tratamiento tanto para él como para la persona que ha sido violentada, lo cual esperemos que sea más acertada, más oportuna, más viable para el proceso de tratamiento y fortalecer a las mujeres víctimas de violencia y también a los agresores, cambiar la actitud, que la agresión hace daño, violenta, destruye la salud mental, destruye a las familias, destruye al estado emocional de los hijos y lógicamente pues que genera un sinnúmero de cambios para no crecer en familia. Muy cierto, licenciado. Como manera de capacitación o de información al público usuario que nos debe de estar escuchando a estas horas de la mañana, siempre se tiene la idea de que ante una violencia, en este caso violencia familiar,
van, ponen la denuncia en la comisaría y solamente se tiene en la cabeza de que lo único que van a hacer es ir al médico legista, al médico de carrera, para que le den una calificación por las lesiones y le den un número exacto, el tanto por tanto que generalmente le dicen. Pero no solamente eso queda ahí, licenciado. Sí, existen otras pruebas, como por ejemplo las psicológicas, que sirven y que me parece son mucho más importantes en algunos casos para llegar a cabo la resolución de estos casos. Tiene usted razón, doctor. Lamentablemente, la evaluación psicológica tiene ahora una certificación y es un hecho probatorio, siempre y cuando el perito cuente con la experticia, la capacidad de poder evaluar ese tipo de violencia, ¿no? Lo que sucede es que estamos haciendo un trabajo duplicado. Por ejemplo, las mujeres que llegan a medicina legal ya fueron evaluadas en el Poder Judicial o ya fueron evaluadas en el Centro de Emergencia Mujer y pasan una tercera evaluación. Lamentablemente esta tercera evaluación que pasan en medicina legal, y para el perito, de repente psicólogo, ya no ve tanto el grado de afectación, el grado de alteración emocional que tiene la persona. Por lo tanto, pues existen 3 certificados de violencia que no arriba mucho a un aporte a la administración de justicia. Se debe hacer una evaluación única a las mujeres víctimas de violencia. El Centro de Emergencia Mujer ahora pues ha tenido que establecer parámetros tan igual como la guía del Ministerio Público para que sus pericias sean acreditadas y validadas para el Poder Judicial y para la Fiscalía correspondiente. Las evaluaciones que se realizan en medicina legal son medios probatorios contundentes de violencia y de daño psíquico, ¿no?, en las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar por cualquier índole. Entonces, licenciado, estamos hablando de que existen, creo que alguna vez, hace tiempo lo conversamos, 2 errores en nuestro sistema, con lo que acaba de mencionar. Uno es de que estamos revictimizando con tantas evaluaciones a la víctima, a esta señora, a esta dama, en la cual ya viene violentada de su casa y el Estado la sigue violentando con tantas evaluaciones. Y lo otro es de que a veces la envían a profesionales, porque bien son psicólogos, pero que no tienen esa capacitación como vosotros en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo tienen acreditados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, de manera de prevención, ¿qué tendría que hacerse? Hacer cambios en estos 2 sistemas, mejorar los programas, haber una mayor comunicación entre instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Mindes, me parece que también en la DIVINCRI hay personal de psicología. Sí, yo pienso que el Estado debe crear y fortalecer las instituciones del Estado, tanto a los psicólogos de la unidad de criminalística, tanto a los psicólogos de la unidad del Servicio de Centro de Emergencia Mujer y a los psicólogos peritos del Ministerio Público, ¿no? Últimamente se están revisando las guías, se están actualizando las guías de violencia y la guía de entrevista única en casos de niños con abuso sexual, pero ¿qué pasa? El fiscal a veces dice, yo siento temor en llevar a juicio penal porque la pericia del Centro de Emergencia Mujer no me convence o no me acredita una evidencia real de afectación psicológica, es lo que mayormente piden, y es donde ellos solicitan una nueva evaluación al Instituto de Medicina Legal. Es por ello que debe haber una capacitación, acreditación a tanto a los psicólogos del CEN como a los psicólogos de la unidad criminalística para que sus evaluaciones sean tan igual y tan parecidas, ¿sí?, en contenidos, en análisis fáctico, en cuanto al dictamen, para que no se tomen en cuenta en procesos judiciales para solucionar los problemas de violencia. De lo que vos acabas de tocar, licenciado, entonces estaríamos hablando de que lo ideal, lo idóneo, por decir así, sería que el Estado capacite en este caso, a la institución más relevante que tiene que ver con estos casos, que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero a la vez, y es la experiencia que nosotros conocemos, se encargue de formar y aumentar el número de psicólogos para nuestra población. Así es, claro, lógicamente que eso sí, necesariamente, como somos la unidad de ente rectora de las evidencias de casos dentro de la Administración de Justicia, se debe incrementar el personal de psicología en toda la región Lambayeque y en todas las regiones donde hace falta, mayormente
A nivel nacional solamente son pocas los institutos judiciales que cuentan con 7 o 8 psicólogos a nivel región. Es Lima quien a la fecha cuenta con más de 40 psicólogos, ¿sí?, a nivel de las sedes, ¿no? Solamente en Diclifor, en la Unidad Central de Medicina Legal, se cuenta con más de 20 psicólogos, ¿no? En lo cual pues esto abastece pues la demanda de la población. En cambio en Medicina Legal, en la sede central son 7 psicólogos, lo cual pues deja a los usuarios en espera hasta 2 o 3 meses para una evaluación psicológica. Es muy entendible entonces si se puede decir de alguna manera, la deficiencia que todavía tenemos en este punto. Juancito, si me permites que te llame así, hay algo que se está preconizando en toda la televisión, en algunos canales privados y del Estado, en la cual se tratan de indicar aquellos signos de alarma que me pueden llevar tanto durante el enamoramiento como en la etapa de casados o de convivencia, en la cual pueden identificar al agresor. ¿Qué signos nosotros podemos recomendar al público usuario que nos está oyendo, en la cual tienen que tener cuidado y empezar a cambiar, o en todo caso, como dicen algunos psicólogos ya de larga data, alejarse de ese entorno? Bueno, los signos son variados, ¿no? De acuerdo a la personalidad y a la persona que lo imite. Mayormente tú, madre de familia, tu esposa, pareja, enamorada, si desde un inicio tu enamorado, empieza a ofenderte, a agredirte, a insultarte por la vía de los medios de comunicación, como es un teléfono, o vía email, o correos electrónicos, o empieza a revisar o a buscarte las cosas y las pertenencias personales tuyas, desde ahí estamos viendo una invasión, un signo de agresión, un signo que está privando, vigilándote, controlándote, que es un sinónimo de violencia. Madre de familia, esposa, conviviente, si ves que tu pareja se fusca, coge un plato y lo revienta en el piso, o da puñetes en la pared, o patea las cosas cuando está enojado, es un signo netamente peligroso. Ahí hay que calmarlo, conversar y pedir ayuda psicoterapeuta. Ir al psicólogo o al psiquiatra, explicarle su problema para que puedan generar cambios en esa relación que se está volviendo hostil, agresiva y violenta. Los celos enfermizos del esposo, de la pareja, del enamorado, del conviviente, lógicamente pues que ese es otro signo de violencia. Mayormente todo celotípico, todo hombre celotípico o mujer celosa termina agrediendo, humillando, lastimando o en algunos casos hasta lastimando y quitando la vida a las personas. Es muy cierto lo que está diciendo el licenciado. Hemos tocado básicamente, y todas las instituciones del Estado, la literatura lo menciona, en la cual en violencia familiar o en violencia doméstica, como es el nombre que utilizan en otros países, hablan al agresor y hablan del agredido, y generalmente al agredido le hablan a la dama, a la mujer, a la esposa, a la conviviente, a la enamorada, a la novia. Pero nos olvidamos cuando ya hay una relación de convivencia, de esposos, de las terceras personas, los cuales son los hijos. En ese caso, ¿también hay agresión y hay vulneración? Lógico, también. Cuando los hijos ven que en la mesa donde se almuerza el esposo o el papá está insultando, escupiendo, desacreditando a la mamá delante de ellos, lógicamente que es un sinónimo de vulneración de la violencia también. Se transmite violencia. Y estamos hablando de que eso puede ser aprendido por el varoncito para que vuelva a ser un agresor más adelante, o por la niñita para que vuelva a ser una mujer violentada. Así es, son patrones y modelos de conducta que estamos formando en esta nueva generación. Entonces, queridos amigos, estos son los temas de prevención que estamos tratando de tocar. Básicamente, en relación a la prevención en este punto de violencia, cambiar esos hábitos, cambiar esas formas de pensar, esas formas ya ancestrales que veníamos arrastrando, como por ejemplo, no sé si me equivoco, licenciado, las abuelitas nos decían, hijita, o les decían, hijita, tienes que aguantar porque es tu esposo, eso ya cambió.
esas modalidades de romanticismo ya tienen que cambiar, porque ahora tenemos los mismos derechos tanto hombres y mujeres y las mismas oportunidades. Por eso es lo que se menciona, no sé si estoy mal licenciado, el empoderamiento de las damas. Y el empoderamiento no es de que sean las más fuertes, sino es de que tengan su lugar adecuado como corresponde en nuestra actual sociedad. ¿Algo más que tenga que manifestarnos, licenciado? Todo empieza en casa, que las mamás futuras, que las mamás que tienen sus hijas futuras, las empoderen con un buen nivel de autoestima, con autocontrol, con capacidad de tomar decisiones, no crear hijos muy dependientes, muy en la cual le queremos hacer las cosas hasta cuando están adolescentes. Dejar que los chicos tomen decisiones, dejar que los chicos traten de cultivar habilidades sociales que les va a favorecer en su vida futura. Porque si creamos o si hemos criado a hijos o niños o niñas muy dependientes, muy frágiles, donde le hemos dado todo, le hemos consentido todo, lógicamente que ellos son los más vulnerables para sufrir violencia en cuando lleguen a tener sus parejas. Excelente tema, Juancito. Quisiera tocar un punto, sé que es un punto muy delicado para la sociedad, incluso para los miembros del Instituto de Medicina Legal, el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero hay que tocarlo para buscar ciertas modalidades de prevención en la población. Es en relación a la violencia sexual. Y a la violencia sexual lo que más nos preocupa cuando estuvimos en Medicina Legal es la violencia sexual hacia los menores. ¿Qué punto podemos tocar ahí, licenciado? Bueno, yo que he tenido la oportunidad de evaluar miles de casos, la prevención es esta, ¿no? Los niños y niñas hoy en día están siendo vulnerados en el área sexual por cualquier miembro de la familia o por personas extrañas. Hay que educar, hay que cuidar, hay que enseñarle a los hijos realmente acerca de su sexualidad, no cuando tenga 12 años. No, el papá dice, no, yo cuando voy a hablar de sexo con mi hijo cuando tenga 12 años o 13 o 14 años. Equivocado. Hable de sexo con su hijo cuando esté en el cuarto, tercero de primaria y fortalezca esa comunicación para que ellos se sientan identificados con su rol sexual, con su género, se empoderen de su rol sexual, sepan qué hacer, qué no hacer, cómo defenderse, cómo cuidarse dentro de su aspecto de su salud sexual. Si empezamos recién a criar o a formar, a comunicarnos acerca de la sexualidad cuando lleguen a tener 14, 15 años, hemos pasado y hemos dejado mucho tiempo. Por eso que muchos niños y niñas, que las mamás, las escuelas, tienen cierto perjuicio, tabú o mito en hablarle de sexualidad, son los niños que corren mayor riesgo, ¿no? Sobre todo que ellos no saben que ese juego, que el tío, que el primo, que el sobrino él está haciendo a un niño de 6 o de 7 años y él tiene 18, lógicamente, pues, si no sabes porque no le hablamos de sexo, no le hablamos que es su cuerpo, que debe protegerlo, que debe cuidarlo. Queridos amigos, y hay que recordar siempre de que las estadísticas, aunque suenen frías, pero son las que existen, hablamos de más de un 80% de que la violencia sexual hacia los menores siempre es dentro del entorno familiar. Hablo del entorno, desde papá hasta los tíos, abuelos, sobrinos, siempre dentro de la familia. Por eso hay que tener bastante cuidado con las recomendaciones que nos está haciendo el licenciado experto en psicología forense. He sabido también de que las agresiones sexuales no solamente, y hay que quitarnos ese cliché, de que tiene que haber una violación, una ruptura de esa membranita que es el himen, no solamente tiene que llegarse eso para denunciar. El hecho de haberla tocado, o como se dice comúnmente, manoseado a un varoncito o a una niñita, es un delito sexual, y eso tiene que ser demandado, denunciado, investigado, y si cabe la posibilidad, penado por nuestras instituciones. ¿No es así, licenciado? Así es. Muy bien, entonces esos puntos tenemos de que empezar a tocar, queridos amigos de la región Lambayeque, sobre todo al entorno familiar, para tener cuidado tanto en violencia doméstica, señoras damas, como los caballeros también. Existe un porcentaje menor, pero también hay violencia hacia el varón, ¿o me equivoco, Juancito? No, está bien, hay violencia también en hombres. Claro, es menos, sino que por la idiosincrasia que nosotros tenemos, a veces los varones no demandan, no denuncian por el que dirán, pero existe la violencia hacia los varones, mayormente, claro, está hacia las mujeres dentro del entorno familiar. Y hay un punto que sí debemos de recordar, todas las instituciones lo mencionan: señoras, damas, mientras más capacitadas estén, mientras más educación tengan,
van ustedes a defender sus derechos. No se pueden dejar violentar por ningún varón y viceversa, ningún varón por ninguna mujer. Siempre tiene que haber equidad, lo que actualmente hablamos sobre equidad de género. Eso es lo que tenemos que salvaguardar. Licenciado, ¿algunas palabras finales? No, muchas gracias por la invitación y espero que este programa se siga fortaleciendo, la prevención para la comunidad en todos sus ámbitos, tanto psicológicos como médicos, o para poder prevenir y gozar de una tranquilidad. Son estos programas que educan y también dan TIC de prevención a la comunidad. Así es, Juancito, esa es la idea de este programa, Salud y Protección Legal, en donde, como se mencionó, estamos enfocados en el objetivo principal de buscar medidas de prevención en todos los temas de salud y en el ámbito legal. Agradecemos en este primer programa al licenciado Juan Antonio Sequén Flores, psicólogo forense, en la cual nos ha dado varios tips para poder protegernos en cuanto a la violencia familiar y un poco en lo que corresponde a la violencia sexual hacia los niños. Le damos nuevamente las gracias, licenciado, y continuamos más adelante después del corte comercial. Muchas gracias. Estás viendo Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Ya volvemos. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Pátapo. Restaurante El Gordito. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Pátapo. Restaurante El Gordito. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol.
Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito. Demuestro mis comprobantes. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito. Demuestro mis comprobantes. Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Buenas amigos, nuevamente continuando con el programa, recordando siempre algunas cosas, siempre lo bueno y lo más importante es la prevención sobre cada uno de los temas que vamos a tocar desde hoy día en adelante para la prevención de varios temas sobre salud y sobre todo la parte legal. Para enfocar y hacer un resumen sobre el invitado anterior, el transcurrir, el proceso legal, si se puede decir así, en el caso de víctimas por violencia familiar o víctimas por violencia sexual, para que se tenga una idea y sea de común conocimiento de la población, es ante estos signos de violencia, ante esta agresión, hacer una denuncia ante la comisaría correspondiente a su sector, o en todo caso a la comisaría de la mujer, que ahora ya tenemos aquí en la ciudad de Chiclayo, o directamente puede ser incluso en Fiscalía de Familia. Posteriormente a eso se les va a otorgar, una vez que planteen la demanda, se les va a otorgar un oficio en el cual se les va a solicitar tanto un examen médico legal como un examen psicológico, las pericias psicológicas que se les llama. Lo primero que van a pasar en el Instituto de Medicina Legal, si es que son derivados para allá, es el examen con el médico legista, en donde esto significa que les van a dar una cuantificación de las lesiones, de esas lesiones, bien sean equimosis o los llamados moretones, heridas, flagelaciones o arañazos. El médico legista está en la obligación de valorarlos de acuerdo a las tablas estandarizadas y de acuerdo también al criterio médico de cómo se encuentre la víctima o la usuaria en este caso. Claro está que en algunas ocasiones más es la violencia psicológica y en el examen médico legal va a arrojar negativo, va a arrojar 0, que es lo que comúnmente dice la población.
no tienen por qué preocuparse el público usuario de eso. Eso no quiere decir de que su demanda va a quedar en saco vacío, en saco roto. Va a seguir el proceso legal, va a seguir el proceso de demanda, porque tienen al costado el otro oficio, que es el oficio para el examen psicológico, en donde sí se va a encontrar la vulneración de la esfera psicológica en el caso de la violencia familiar, o en el caso de la esfera psicosexual en los tipos de delitos contra la libertad sexual, y en los cuales eso es de mucha importancia para los señores fiscales para poder armar su teoría de caso y poder hacer la demanda correspondiente ante el Poder Judicial. Todo esto es un proceso, si bien es cierto, es a veces un poco largo, lo acaba de decir el licenciado Seclén. No se cuenta en el Instituto de Medicina Legal con el número adecuado de psicólogos. Me parece que hay 6, 7 psicólogos actualmente para una población enorme que tenemos en la región Lambayeque. Aún así, se estén disgregando en varias unidades médico-legales que existen tanto en La Victoria, en Lambayeque, en Cayaltí, en Motupe y en José Leonardo Ortiz, pero aún así la demanda es superior a lo que se cuenta con el número de psicólogos. Pero para eso se están formando estas otras instituciones, el MINDES, el Comité Multidisciplinario del Poder Judicial, pero como bien lo dijo el invitado anterior, tienen que ser capacitados y tienen que ser acreditados por una sencilla razón, porque cuando se llega al Poder Judicial, uno de los obstáculos que se tiene, y a veces es utilizado como estrategia de defensa para el agresor, es la acreditación del personal psicólogo que ha realizado el examen psicológico, incluso el examen médico cuando es valorado, se le encuentra algún tipo de lesión. Cabe recordar que en el caso de tipo de lesiones físicas, no es necesario una calificación alta, solamente es necesario que se demuestre de que ha sido vulnerada físicamente la víctima para que se realice un inicio de demanda, incluso con la posibilidad, si es que está en grado de flagrancia, es la detención inmediata del agresor, y en la cual ya va a determinar el señor fiscal o la señorita fiscal la libertad o no de esta persona, o incluso el periodo de prisión preventiva, si se le puede decir de alguna manera. En el caso de delitos sexuales, como lo tocamos al inicio, no es necesario que encontremos un tipo de defloración o un tipo de desgarro himenal. Es simplemente el hecho de haber sido vulnerado, el hecho de haber sido tocado, el hecho de haber sido agraviado emocionalmente el menor, el niño, la niña o incluso una dama, es ya un hecho de violencia sexual. El acoso, como se está hablando ahora, el acoso sexual, el acoso callejero que en algunos distritos de Lima se está vigilando y se está penando, debe de ser también prevenido, debe de ser también monitorizado y debe de ser por consiguiente castigado, para no poder tener más adelante casos que tengamos que lamentar, como todos los que vemos diariamente en nuestra región Lambayeque. Señoras y señores, este es nuestro primer programa, en nuestro programa de salud y protección legal. Les damos la bienvenida a este nuevo mundo de la prevención, en la cual vamos a ir dirigidos con invitados especiales, especialistas en cada uno de sus temas, en tanto a salud, para prevenir, por ejemplo, cuadros de diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas en forma general, o lo que está, por ejemplo, ahorita en boga, este famoso virus del coronavirus, ¿sí? Pero también vamos a tocar temas sobre el punto legal. Si bien es cierto, se van a invitar a personales abogados que están relacionados con el mundo de las leyes, para tocar temas sobre hechos de responsabilidad profesional, tanto de médicos como de enfermeras, de obstetras, técnicos y odontólogos, para prevenir, no para buscar el maltrato hacia el personal de salud o en todo caso la defensa del usuario, sino para evitar estos casos, evitar que aparezcan estas reclamaciones, dando ciertos tips de prevención al personal de salud y dando cierta consejería también al personal usuario para que conozcan sus derechos y qué deben demandar, qué deben de reclamar en cada una de las instituciones del estado de salud en las cuales están acudiendo, bien sea estas instituciones de MINSA, del Ministerio de Salud, o bien sea estas instituciones paraestatales, como le llaman
algún personal de salud el sistema de salud. Si bien es cierto, nosotros vamos a tocar acá temas de prevención, así existan ya otras instituciones en las cuales están tratando de hacerlo, pero vamos a tocarlo de la manera más sencilla que el público usuario lo pueda entender y pueda clarificar estas dudas sobre cómo hacer una demanda, sobre cómo seguir un proceso de reclamación por un hecho de acto médico el cual no se haya realizado. Con mucho agradecimiento y honor por la participación y por el tiempo dedicado por parte vuestra hacia este humilde conductor, nos despedimos en este primer programa de Salud y Protección Legal. Hasta el día de mañana. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.